Evangelio de hoy. Martes 29 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 11, versículo 25 al 30. En aquel tiempo, Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre. Y nadie conoce al Hijo más que el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. El clamor de Jesús, una gratitud desde lo profundo del corazón. Jesús se dirige al Padre con una exclamación que brota desde lo más hondo de su ser. No es un agradecimiento formulado de manera formal o ritual, sino un grito del alma que reconoce la belleza de la acción divina. Él contempla cómo el reino no se revela a los sabios y entendidos según el mundo, sino a los pequeños, a los humildes, a los sencillos de corazón. Y en este gesto de gratitud, Jesús nos enseña a ver el obrar de Dios desde una perspectiva nueva. No son los logros humanos, la inteligencia o la astucia las que permiten acceder a los misterios divinos, sino la apertura de corazón, la capacidad de acoger con fe lo que Dios quiere revelar. Así, Jesús nos invita a mirar la vida con ojos de fe, a reconocer que es en la pequeñez donde resplandece la sabiduría de Dios. El misterio de la revelación, escondido para unos, revelado para otros. Este pasaje nos introduce en uno de los grandes misterios de la fe. El hecho de que hay realidades divinas que permanecen ocultas a quienes se apoyan en su propio entendimiento, en su autosuficiencia, y que en cambio se hacen transparentes para aquellos que se reconocen necesitados, dependientes de Dios. Es una dinámica que recorre toda la Escritura, y que encuentra en Jesús su expresión más plena. Él mismo es la revelación de un Dios que invierte los criterios humanos, que elige lo débil para confundir a los fuertes, que se manifiesta en la humildad de un pesebre, en la aparente derrota de una cruz. Por eso, quien quiere acoger el reino debe dejarse transformar en pequeño. Debe abrazar la sencillez. Debe desaprender la autosuficiencia para aprender de nuevo como un niño en brazos de su Padre. La soberanía de Jesús, el Hijo conoce al Padre. Jesús declara que todo le ha sido entregado por el Padre. En esta afirmación resuena la profunda comunión entre el Padre y el Hijo. Una comunión que no es sólo de conocimiento intelectual, sino de amor total, de entrega mutua, de unidad perfecta. Nadie conoce verdaderamente al Padre sino el Hijo, porque el Hijo está en el seno del Padre. Vive de su amor, respira su vida, y a su vez, nadie conoce plenamente al Hijo sino el Padre. Este conocimiento mutuo no es un saber frío. Es comunión de vida. Es fusión de voluntades. Es la expresión más alta del amor. Y Jesús viene a extendernos esta comunión, a invitarnos a entrar en la relación íntima que Él vive con el Padre. La revelación como don no es conquista humana. El conocimiento del Padre no es algo que el hombre pueda alcanzar por sus propios medios. No se trata de una conquista intelectual ni de un mérito moral.
Es un don gratuito que el Hijo concede a quienes Él quiere. Y este querer de Jesús no es arbitrario, sino que responde a la apertura del corazón humano, a la disposición humilde de quien se sabe necesitado de salvación. La revelación del amor del Padre es ofrecida a todos, pero solo la acoge quien se hace pequeño, quien deja espacio en su vida para Dios, quien no pretende controlar a Dios, sino dejarse abrazar por Él. De este modo, el Evangelio de Mateo nos llama a cultivar un corazón dispuesto, abierto, confiado, para recibir la revelación divina. El llamado de Jesús, venid a mí. En el centro del pasaje resuena una invitación llena de ternura y de fuerza, venid a mí. Jesús no impone, no obliga, no coacciona. Simplemente llama. Ofrece su presencia como alivio para los cansados y agobiados. Su llamado no es para los perfectos. No es para los exitosos. Es para los que reconocen su cansancio, su necesidad, su límite. Jesús sabe que el corazón humano lleva cargas pesadas, heridas, sufrimientos, y no los ignora. Por eso ofrece alivio, descanso, sanación. Acoger su invitación es el primer paso hacia la vida nueva. El cansancio humano ante las cargas de la vida. Jesús se dirige a quienes están cansados y agobiados. Palabras que describen una experiencia universal del ser humano. Porque en el caminar de la existencia, las cargas no son pocas. A veces pesan los fracasos, las culpas, las heridas del pasado, las expectativas no cumplidas. Otras veces pesa el esfuerzo constante por cumplir con las responsabilidades diarias, por sostener relaciones, por afrontar problemas que parecen no tener solución. Y todo esto puede desgastar el corazón, robar la alegría, oscurecer la esperanza. Jesús no ofrece una solución mágica para eliminar las dificultades, pero sí promete su presencia, su cercanía, su alivio. Lo que cambia la vida no es que desaparezcan los problemas, sino la certeza de no llevarlos solos. El yugo de Cristo, símbolo de comunión. Cuando Jesús habla de cargar con su yugo, no está proponiendo un peso opresivo, sino una forma nueva de vivir la vida. En el mundo agrícola, el yugo era un instrumento que unía a dos animales para que compartieran la carga. Jesús nos ofrece su propio yugo, que es suave y ligero, porque Él mismo camina a nuestro lado, cargando con nosotros el peso. Así, el yugo se convierte en símbolo de comunión, de solidaridad divina, de una alianza que transforma la existencia. Aceptar el yugo de Cristo es entrar en su dinámica de amor, de mansedumbre, de humildad. Y esta nueva forma de vivir no añade cargas, sino que libera el corazón. La mansedumbre y la humildad como camino de descanso. Jesús se presenta como manso y humilde de corazón. Dos cualidades que definen su modo de ser. Su modo de amar. Su modo de salvar. La mansedumbre no es debilidad, sino fuerza controlada. Capacidad de no responder al mal con mal, sino de vencer el mal con el bien. La humildad no es baja autoestima, sino verdad sobre uno mismo.
Reconocimiento de la propia dependencia de Dios. Y de la dignidad que esa dependencia confiere. Al proponernos aprender de Él, Jesús nos ofrece el secreto del verdadero descanso, que no consiste en huir de las dificultades, sino en afrontarlas desde una actitud nueva, desde un corazón pacificado por la mansedumbre y sostenido por la humildad. El descanso prometido, más allá del alivio físico. Cuando Jesús promete descanso, no se refiere solo a un alivio físico o emocional. Promete algo más profundo. Un reposo del alma. Un descanso interior que nace de saberse amado, acompañado, sostenido por Dios. Es el descanso de quien no necesita demostrar nada, porque sabe que ya es amado incondicionalmente. Es el descanso de quien se abandona confiado en las manos del Padre, de quien vive en paz porque su vida está enraizada en Dios. Este descanso no elimina la fatiga exterior, pero transforma la manera de vivirla. Convierte cada carga en una oportunidad de comunión más profunda con Cristo. La paradoja del yugo ligero. Puede parecer paradójico que Jesús hable de un yugo, que de por sí implica esfuerzo, y a la vez afirme que su carga es ligera. Pero esta paradoja se disuelve cuando comprendemos que el peso que Él nos invita a llevar no es otro que el amor. Y el amor verdadero nunca es una carga pesada. Porque quien ama de verdad, aun cuando sufra, experimenta una alegría profunda, una libertad interior. Así, el yugo de Cristo, que es el amor, no aplasta, no sofoca, sino que eleva, ensancha el corazón, plenifica la vida. La pedagogía de Jesús, aprendizaje del corazón. Jesús no nos impone un aprendizaje teórico. No nos propone una serie de normas externas. Nos invita a aprender de su corazón, a entrar en su sensibilidad, en su modo de mirar, de sentir, de actuar. Es un aprendizaje existencial, vital, que implica una transformación profunda de nuestro modo de ser. Aprender de Jesús es dejarnos moldear por su amor. Dejar que su mansedumbre purifique nuestras durezas. Que su humildad derribe nuestros orgullos. Es un proceso que dura toda la vida, pero que desde el primer paso trae consigo una paz nueva. El descanso como fruto de la confianza. El descanso prometido por Jesús no es automático. Requiere una respuesta por parte nuestra. Una actitud de confianza. De abandono confiado en sus manos. Confiar en Jesús significa reconocer que no podemos solos. Que necesitamos su ayuda. Su guía. Su fuerza. Es dejar de apoyarnos en nuestras propias fuerzas. Y apoyarnos en su amor. Es soltar el control. Entregar nuestras preocupaciones. Dejar que Él nos conduzca. Y en esta confianza, el alma encuentra descanso. Serenidad. Alegría profunda. La pequeñez que abre el corazón a Dios. En el corazón del mensaje de este Evangelio late una gran verdad. Solo los pequeños pueden acoger el don de Dios. Solo los corazones humildes, desprendidos de su autosuficiencia, son capaces de reconocer su necesidad de salvación. La pequeñez no es cuestión de edad, ni de condición social. Es una actitud interior.
Una apertura sencilla y confiada que permite recibir la gracia. Jesús mismo, en su oración al Padre, bendice esta realidad. Da gracias porque los misterios del reino no son accesibles a los sabios y entendidos según los criterios del mundo, sino que se revelan a quienes tienen un corazón de niño. Un corazón capaz de asombro, de docilidad, de confianza plena. La sabiduría escondida para el mundo. En la lógica del mundo. La sabiduría se mide en términos de poder, de conocimiento técnico, de éxito exterior. Pero en la lógica de Dios, la verdadera sabiduría se oculta a quienes confían en sí mismos. Y se ofrece como un regalo gratuito a los que se hacen pequeños. Esta sabiduría no es fruto de un esfuerzo intelectual, sino de una apertura humilde, de un corazón disponible para dejarse enseñar. La revelación de Dios no se capta con la mera inteligencia, sino con el amor, con la pureza de corazón, con la disposición a acoger lo que supera la lógica humana. Así, Jesús invita a entrar en esta nueva visión, donde la verdadera luz ilumina a quienes no confían en sus propias luces, sino en la luz que viene de lo alto. La revelación del Padre a través del Hijo. Jesús revela que todo le ha sido entregado por el Padre, y que solo a través de él podemos conocer verdaderamente a Dios. Esta afirmación es de una profundidad insondable. Significa que Jesús no solo enseña acerca de Dios, sino que es la manifestación misma de Dios. El Hijo Eterno, que hace visible el rostro invisible del Padre. Conocer a Jesús es entrar en comunión con el misterio mismo de Dios. Es descubrir su corazón, su ternura, su misericordia, su verdad. En Jesús, el amor infinito del Padre se hace cercano, palpable, accesible. Y solo quienes se abren con humildad pueden reconocer en su humanidad la revelación del misterio divino. La invitación a venir a Él, frente al peso de las cargas de la vida. Jesús no propone primero una serie de mandatos o de leyes, sino que invita a un encuentro personal: vengan a mí. Esta invitación es la puerta que abre al descanso prometido. No es un simple llamado a seguir normas, sino a entrar en una relación viva, íntima, transformadora. Venir a Jesús implica confiar, dejarse amar, dejarse sanar, dejarse conducir. Es aceptar ser discípulo suyo, aprender su modo de ser, vivir bajo su mirada, caminar bajo su luz. Y en esta relación viva, el corazón humano encuentra su descanso, su equilibrio, su felicidad más profunda. La pedagogía del corazón. Jesús se presenta no solo como quien enseña con palabras, sino como quien forma los corazones desde su propio ser. Su mansedumbre y humildad no son solo virtudes ejemplares, sino el camino mismo para la transformación de quienes lo siguen. Aprender de él es entrar en un proceso lento, paciente, donde el corazón endurecido se ablanda, donde la soberbia se disuelve en humildad, donde la impaciencia cede ante la mansedumbre. Es una pedagogía que no impone, sino que atrae, que no fuerza, sino que enamora. Es el arte de formar discípulos no desde el miedo, sino desde el amor. Las cargas compartidas con Cristo.
Las cargas de la vida no desaparecen mágicamente al seguir a Jesús. Pero sí se transforman. Porque ya no se llevan en soledad, sino en comunión con Él. Llevar el yugo de Cristo es compartir la vida con Él. Es apoyarse en su fuerza. Es caminar al ritmo de su amor. Y de esta manera, incluso el dolor, el esfuerzo, las pruebas, se iluminan con una luz nueva. No desaparecen, pero ya no aplastan. Porque son vividos con sentido, con propósito, en unión con aquel que ha vencido el mal y la muerte. El descanso que viene del amor. El descanso que Jesús promete no es meramente físico. Ni consiste solamente en liberarnos de las fatigas externas. Es un descanso que penetra el alma. Que alivia las heridas interiores. Que cura las angustias secretas. Que serena las tempestades del corazón. Es un descanso nacido del saberse amado sin condiciones. Del saberse acogido en la propia debilidad. Del saberse sostenido aún en la fragilidad. Solo el amor fiel de Cristo puede dar ese reposo verdadero. Solo quien se abandona en sus brazos puede experimentar esa paz que no depende de las circunstancias exteriores, sino que brota de la certeza de no estar solo. De ser profundamente amado. La mansedumbre como fuerza transformadora. La mansedumbre de Jesús no es debilidad. Es la fuerza de quien ama hasta el extremo. De quien no responde al mal con mal, sino que vence el mal a fuerza de bien. Su mansedumbre es una revolución silenciosa, que transforma el mundo desde dentro. Quien se acerca a él no encuentra la dureza de un juez implacable, sino la dulzura de un amigo fiel. Quien aprende de su mansedumbre se va configurando con su corazón, aprendiendo a vivir en la paciencia, en la comprensión, en el perdón, en la ternura. Y esa transformación no es solo personal, sino que se irradia en el entorno, sembrando semillas de paz y de reconciliación. La humildad que acoge la salvación. La humildad de Jesús no consiste en negar su grandeza, sino en vivirla como servicio, como don de sí mismo. Es la humildad de quien no busca su propia gloria, sino la gloria del Padre. De quien no retiene su condición divina, sino que se despoja por amor. En él. La humildad no es humillación, sino plenitud de amor. Seguir a Jesús implica entrar en esta dinámica. Aprender a no buscar la afirmación propia. A no vivir centrados en el ego, sino a vivir como don, como entrega, como servicio. Solo así el corazón encuentra su verdadera libertad. Y puede acoger plenamente la salvación que viene de Dios. La vida como un caminar junto a Cristo. Aceptar la invitación de Jesús a venir a Él. Es iniciar un camino. No se trata de un momento puntual, sino de un peregrinaje constante. De una vida compartida día a día. Paso a paso. Es caminar junto a Él en las alegrías y en las tristezas. En las certezas y en las dudas. En la luz y en la oscuridad. Es un camino donde no siempre se ven claros los horizontes, pero donde su presencia fiel es la certeza que sostiene. Caminar con Jesús implica también aprender a caminar al ritmo del amor. No a la prisa de nuestras impaciencias, sino a la paciencia de su ternura. El yugo que libera. El yugo de Cristo.
lejos de ser una carga opresiva. Es un vínculo de amor que libera. En el mundo llevamos muchos yugos que nos esclavizan, el yugo del miedo, de la ambición, de la búsqueda desenfrenada de éxito, de la necesidad de aprobación. El yugo de Jesús, en cambio, es suave, porque no aplasta, sino que eleva. No encadena, sino que libera. Es un yugo de amor, donde la obediencia no es sumisión humillante, sino comunión de corazones. Llevar su yugo es vivir en libertad, en paz, en la verdad más profunda de nuestro ser. Una invitación abierta a todos. La invitación de Jesús no conoce fronteras. No discrimina por condición social, por estado moral, por pasado personal. Él llama a todos los que están fatigados y agobiados. Su corazón abierto no excluye a nadie. No hay miseria. No hay pecado. No hay herida que pueda separarnos de su llamada. Lo único necesario es reconocer la propia necesidad. Abrirse en humildad. Saberse pobre y necesitado de su amor. Quien cree no necesita aparentar perfección. No necesita levantar muros de autosuficiencia, sino que puede acercarse tal como es. Herido. Cansado. Agobiado. Y encontrar descanso en la misericordia infinita de su Señor. El peso invisible del alma. Jesús no habla solamente de fatigas exteriores, sino de ese peso interior que a menudo es más devastador. El peso de las preocupaciones, de las culpas, de los miedos, de los resentimientos. Esos pesos invisibles que nadie ve, pero que doblegan el alma, que apagan la alegría, que desgastan lentamente la esperanza. Jesús no se limita a observarnos desde lejos. Se acerca. Toma sobre sí esos pesos. Los carga en su cruz. Y nos ofrece su descanso. No prometiendo la ausencia de pruebas, sino la certeza de su presencia salvadora en medio de ellas. La sabiduría de los pequeños. La clave para entrar en esta dinámica de descanso es la sabiduría de los pequeños, de los sencillos, de aquellos que no pretenden entenderlo todo, controlarlo todo, dominarlo todo. Los sabios y entendidos del mundo, atrapados en su autosuficiencia, se cierran al don. En cambio, los pequeños, los pobres de espíritu, los que se saben necesitados, abren el corazón a la acción gratuita de Dios y reciben el reino como un regalo inmerecido. Esta pequeñez no es infantilismo, sino madurez espiritual. Es la humildad de quien se abandona confiado en las manos amorosas del Padre. Conocer al Padre a través del Hijo. Jesús revela aquí un misterio profundo. Solo quien se une a Él, quien entra en comunión con su corazón, puede conocer verdaderamente al Padre. Porque solo el Hijo conoce al Padre en su intimidad insondable. Y solo a través del Hijo se nos abre la puerta a esa comunión de amor. No es un conocimiento teórico, abstracto. Es un conocimiento vital, existencial. Es entrar en la vida trinitaria. Participar de la corriente infinita de amor que circula eternamente entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
En Cristo. Somos acogidos en el seno mismo de Dios. Hechos hijos en el Hijo. La fecundidad de la mansedumbre. En un mundo que valora la agresividad. La fuerza bruta. La imposición. Jesús nos enseña el poder oculto de la mansedumbre. Una mansedumbre que no es pasividad, sino fortaleza contenida. Firmeza serena. Capacidad de permanecer fiel al amor aún en medio del rechazo. La mansedumbre transforma sin violencia. Convence sin gritar. Vence sin humillar. Quien aprende esta mansedumbre lleva al mundo un fermento de vida nueva. Una semilla de reino que crece en el silencio. En la perseverancia. En la ternura. El descanso prometido. El descanso que Jesús ofrece no es meramente un alivio físico, ni una evasión de las responsabilidades. Es un descanso que alcanza lo más profundo del alma. Una liberación interior que nos permite vivir en paz, aún en medio de las tormentas. No es la ausencia de dificultades, sino la certeza de estar sostenidos por el amor fiel de Dios. Quien experimenta este descanso no es inmune al dolor, pero sabe que no está solo. Sabe que su vida está en manos seguras. Y puede confiar. Puede esperar. Puede seguir caminando. El yugo que libera. Hablar de un yugo puede parecer paradójico, porque el yugo evoca imágenes de carga, de sometimiento. Sin embargo, el yugo de Jesús no esclaviza, sino que libera. No oprime, sino que sostiene. Es un yugo hecho a medida de nuestro corazón. Un yugo ligero porque no lo cargamos solos. Él lo lleva con nosotros. A nuestro lado. En una comunión de vida y de amor. Este yugo es la voluntad de Dios. No impuesta desde fuera, sino abrazada desde dentro. Como fuente de plenitud y de gozo. Aprender del Maestro. Jesús no se presenta como un maestro distante, inaccesible, sino como alguien cercano, humilde, que se pone a nuestro nivel y nos enseña desde su propio ejemplo. Aprender de él es acoger su modo de ser, su manera de mirar, de amar, de perdonar. Su humildad no es humillación, sino expresión de su grandeza. Su mansedumbre no es debilidad, sino manifestación de su invencible fortaleza. Quien se deja formar por este maestro interiormente, experimenta una transformación profunda, que lo hace más libre, más verdadero, más plenamente humano. La ternura de Dios. En este pasaje se revela también la ternura de Dios. Una ternura que no es debilidad, sino fuerza transformadora. Dios no viene a aplastarnos con su omnipotencia, sino a levantarnos con su misericordia. No viene a juzgarnos, sino a sanarnos, a liberarnos, a restaurarnos desde dentro. Su ternura alcanza nuestras heridas más profundas, nuestras soledades más oscuras, y las transforma en manantiales de vida nueva. Su ternura no humilla, dignifica, no debilita, fortalece, no anula, plenifica. Un camino de libertad interior. El seguimiento de Jesús, tal como lo propone este Evangelio,
No es un peso adicional, sino un camino de liberación interior. Es salir de la esclavitud de las falsas cargas, de las expectativas humanas, de las exigencias autoimpuestas, y entrar en la lógica del don, de la gratuidad, de la confianza total en el amor providente del Padre. Caminar con Jesús es aprender a vivir desde dentro, a actuar movidos no por la presión externa, sino por la inspiración del Espíritu. Es ser llevados por la corriente de vida que brota del corazón de Dios, y encontrar en él nuestra verdadera identidad, nuestra verdadera misión. La mansedumbre que transforma. La mansedumbre de Cristo no es pasividad, ni resignación ante la injusticia, sino una fuerza poderosa capaz de transformar el mundo. Es la capacidad de mantenerse firme en el bien, incluso frente al mal, de responder con amor a la ofensa, de permanecer en la verdad sin necesidad de imponerse con violencia. Esta mansedumbre, que brota del corazón de Jesús, es también una invitación para nosotros a vivir en una actitud de profunda confianza en el Padre y de generosa apertura hacia los demás, confiando en que el amor es más fuerte que cualquier herida. Un alivio para el alma fatigada. ¿Cuántas veces nos encontramos exhaustos? No tanto por el esfuerzo físico, sino por el peso de las preocupaciones, los miedos, las exigencias externas o internas que nos agobian. El llamado de Jesús resuena como un bálsamo en medio de esta fatiga, invitándonos a soltar esas cargas, a apoyarnos en su amor, a dejar que su presencia aligere nuestro interior. Él no quita las dificultades de la vida, pero nos da la fuerza interior para afrontarlas con un espíritu nuevo, renovado por la confianza en su fidelidad infinita. La grandeza escondida en la pequeñez. Jesús alaba al Padre por revelar sus misterios a los pequeños, a los humildes de corazón, no a los autosuficientes, ni a los sabios según los criterios del mundo. Este dinamismo del reino, que invierte las lógicas humanas, muestra que el acceso a Dios no depende de méritos, saberes o posiciones sociales, sino de la apertura del corazón, de la sencillez para acoger el don, y de la humildad para reconocerse necesitado de salvación. En esta pequeñez, que es fecunda, se esconde una grandeza inmensa. La grandeza del que se deja abrazar por el amor de Dios. El rostro del Padre revelado en el Hijo. Jesús es el rostro visible del Padre invisible. ¿Quién ve a Jesús? Ve al Padre. ¿Quién escucha a Jesús? Escucha al Padre. Todo lo que Jesús hace. Sus gestos. Sus palabras. Su compasión. Su entrega. Todo nos habla del corazón del Padre, que no es un Dios lejano, ni un juez severo, sino un Padre amoroso, cercano, entrañable, que se inclina hacia sus hijos con ternura infinita. Contemplar a Jesús. Escuchar su voz. Es entrar en comunión viva con el misterio mismo de Dios. Un llamado a la confianza radical. Aceptar la invitación de Jesús implica un acto radical de confianza. Una decisión consciente de depositar nuestra vida entera en sus manos. De reconocer que no somos autosuficientes. Que no podemos cargar solos con el peso de la existencia.
Se trata de un salto de fe. De una entrega confiada. Que nos libera de la angustia de querer controlarlo todo. Y nos permite vivir en la serenidad de sabernos cuidados. Acompañados. Sostenidos por un amor que no falla. La escuela del corazón. La escuela de Jesús es una escuela del corazón. No solo de la mente. Él no se contenta con transmitir enseñanzas, sino que quiere formarnos interiormente. Modelar nuestro ser desde lo más profundo. Para que lleguemos a tener sus mismos sentimientos. Su misma mirada. Su misma pasión por el reino. Esta transformación interior no es fruto de nuestros esfuerzos, sino de su gracia. Actuando en nosotros. En la medida en que nos dejamos moldear por Él. Como el barro en manos del alfarero. El descanso como don y tarea. El descanso que Jesús promete es un don. Pero también una tarea. Un don porque no podemos fabricarlo por nosotros mismos. Viene de su presencia. De su amor que renueva nuestro interior. Pero también una tarea. Porque implica una actitud activa de apertura. De acogida. De vigilancia para no dejar que otras voces. Otros yugos. Vuelvan a imponerse sobre nosotros. Requiere un discernimiento constante. Una elección diaria de confiar en Él. De apoyarnos en su fidelidad. Una invitación personal. El llamado de Jesús es profundamente personal. No se dirige a multitudes anónimas, sino a cada uno de nosotros. Por nuestro nombre. Él conoce nuestras cargas. Nuestras heridas. Nuestros anhelos. Y nos invita a un encuentro de corazón a corazón. Donde podamos experimentar su amor sanador. Su mirada que levanta. Su palabra que vivifica. Cada uno está llamado a responder desde su propia historia. Desde su propio camino. Abriendo el corazón a esta presencia que transforma. El gozo de ser pequeños. El Evangelio nos invita a redescubrir el gozo de ser pequeños ante Dios. El gozo de no tener que cargar con la ilusión de la autosuficiencia, sino de dejarnos sostener por su amor. De vivir en la confianza simple y serena de los hijos. De abandonarnos en sus brazos. Como un niño en los brazos de su madre. Esta pequeñez. Lejos de ser una limitación. Es el camino que nos introduce en la verdadera grandeza. La grandeza del amor recibido. Acogido. Y compartido. Acoger la invitación de Jesús a encontrar descanso en Él no es un acto aislado. Ni una experiencia puntual. Sino un camino de vida. Un itinerario de aprendizaje continuo. Que abarca todas las dimensiones de nuestro ser. Es dejar que su mansedumbre modele nuestro corazón cada día. Es elegir su yugo de amor por encima de los yugos de la autosuficiencia. La competencia. La exigencia desmedida. Su llamado es una promesa de vida plena. Pero también una senda exigente. Que reclama confianza. Entrega. Y perseverancia en medio de las dificultades. Responder a esta llamada requiere un cambio profundo de mentalidad. Aprender a ver la realidad con los ojos de Dios. No con los criterios del mundo. Implica desaprender tantas actitudes arraigadas. Como la autosuficiencia. La búsqueda ansiosa de control. El miedo a la vulnerabilidad. Para abrirnos a la lógica del reino.
donde la pequeñez no es fracaso, sino condición para la grandeza, donde el descanso no es evasión, sino comunión profunda con el amor que nos sostiene. La mansedumbre de Jesús se convierte así en nuestro modelo. No como una actitud débil, sino como una fuerza capaz de cambiar el mundo desde dentro. Ser mansos como Él es tener un corazón firme y tierno a la vez, capaz de resistir al mal sin volverse amargado, capaz de amar sin condiciones, capaz de esperar contra toda esperanza. En este mundo tan herido, ser signos vivos de la mansedumbre de Cristo es un acto de profunda revolución evangélica. Así, dejándonos conducir por su voz, acogiendo su yugo suave y su carga ligera, aprendemos también nosotros a vivir de manera nueva, a caminar ligeros de peso, sostenidos no por nuestras fuerzas, sino por su fidelidad inquebrantable, a enfrentar las adversidades no desde el temor, sino desde la confianza, a ser testigos de un descanso que no elimina el dolor, pero lo transforma desde dentro, dándole un sentido nuevo. Que cada día podamos volver a escuchar su invitación. Vengan a mí. Y responder con un corazón dispuesto. Humilde. Confiado. Dejando que Él nos enseñe a vivir en la libertad de los hijos de Dios. En la paz que brota de sabernos infinitamente amados. Y en la alegría serena de caminar bajo su yugo de amor. Que no aplasta, sino que eleva, que no encadena, sino que libera, que no cansa, sino que da vida en abundancia. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel. Deseándote un día lleno de bendiciones.